En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Este programa de verdad que es muy especial, atendiendo lo que dicen los economistas sobre una caracterización de un momento que ocurre en un país, en un lugar que lo denominan como una coyuntura. Y acaba de pasar una coyuntura electoral en el 2022. Para Diálogo La Cumbre es algo muy importante analizar lo que ocurrió en este evento coyuntural de las elecciones 2022, para que los pobladores de Vélez, de Barbosa, de Moniquirá, Puente Nacional, San José de Pare, Güeupsa, Togüí, Chitaraque, Santa Sofía y quienes ven este programa por YouTube en cualquier rincón del planeta donde se encuentren paisanos de esta gran región de la Hoya del Río Saravita. El 17 de octubre del 2019, en un programa que hicimos de Diálogo La Cumbre Televisión sobre la historia electoral colombiana, presentamos un resumen que vamos a atender de manera siguiente. Y se habla entonces de que este es un país democrático y la democracia se ha tipificado principalmente en la participación electoral. Así el resto del tiempo, el resto de los años, la gente no participa en absolutamente nada como manifestación de carácter político. Entonces, frente al voto, se tiene en la historia de Colombia que hubo momentos en que no había ninguna clase de votación y los representantes se autoproclamaban como voceros del pueblo. Tuvimos también el voto llamado indirecto, un voto que las personas le confiaban a otros para que fueran a unas asambleas y allí ellos decidieran quiénes eran los representantes de los ciudadanos. Luego, posteriormente, pues ya se habla de un voto directo, con la participación electoral a partir de unos requisitos como tener alfabetismo, como tener bienes y en este caso principalmente la participación de los hombres, de los varones se decía. Pero aquí en Colombia, en la provincia de Vélez, en la constitución de la provincia de Vélez, en 1855, se definió darle el voto a la mujer. Por tan corto tiempo, porque hubo unas guerras allí que se interpusieron y al final no lo pudieron ejercer. Continúa el tiempo y aparecen de pronto ya elecciones con la participación directa y en papeletas, ¿no? Que aparentemente eran papeletas cerradas, pero que los gamonales, los directorios, los representantes de los pobladores
invitaban a la gente a votar prácticamente con una papeleta marcada. Y eso solamente con dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ese proceso hubo mucha violencia partidista, bipartidista, ¿no? Porque los dirigentes decían que ellos no les mandaban a hacer cosas violentas en los pueblos, pero que la gente lo hacía defendiendo su color rojo y azul. Eso se conoce como un proceso de la violencia generalizada en Colombia, 1940 hasta 1960, con la participación de Jorge Eliezer Gaitán, su muerte, la participación de los partidos liberales y conservadores, que al final llegaron a un acuerdo en lo que se conoció como el plebiscito de 1954 para generar el Frente Nacional. Ese Frente Nacional que fue una distribución del poder. Cada 4 años gobernaban los liberales, posteriormente 4 años gobernaban los conservadores. Y por allí apareció Gustavo Rojas Pinilla, 54-57, en un proceso que prácticamente lo invitan a dirigir el país para calmar esos fenómenos de violencia. Y él en ese periodo también define la participación con el voto de la mujer por segunda vez en Colombia. Desde esa época las mujeres están votando en este país. Viene ese proceso entonces electoral del Frente Nacional hasta 1998, 1991, y allí con la Constitución, con otro acuerdo, producto de una negociación con el M-19, se crea la Constitución la Constituyente de 1991, esa asamblea que redefine una nueva Constitución para Colombia, y allí nuevos procesos electorales. Y hay que decir que hasta esa época de 1991, prácticamente los partidos que podían participar eran liberales y conservadoras. No habían otros movimientos en otros partidos. A partir de 1991 se da la posibilidad de creación de nuevos partidos y la posibilidad de que la izquierda, en esos procesos aquí hay izquierda, derecha, y ahora se habla de grupos de centro. Hasta el 91 comienzan a participar legalmente los partidos de izquierda en los procesos electorales. Complementando ese recuento de la historia electoral colombiana, pues llegamos a esta coyuntura electoral del 2022, que mantenía unas grandes expectativas para todos los pobladores. Iniciaron con más de 20 candidatos a la presidencia de la República, y al final del evento, en una segunda vuelta definida por la Consejo Nacional Electoral, quedaron solamente 2 candidatos: Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez por el Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández por la Liga Anticorrupción de Gobernantes. Esas 2 expresiones políticas colocaron sobre el tapete público sus nombres para que la población, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su análisis, de acuerdo a lo que dicen el nivel de conciencia de los electores, votara por una de estas 2 propuestas de carácter programático. Una vez transcurridas las elecciones, quedan entonces los 2 candidatos finalizando, y el pueblo le da su voto de confianza a los candidatos del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez a la vicepresidencia. Quiérase o no, es un acontecimiento
histórico que los académicos, los investigadores, los mismos ciudadanos de todo el país lo han observado como una impronta imborrable que ha quedado en el año 2022, porque cerca de 214 años habían pasado por el poder de este país solamente dos partidos tradicionales. Y hoy llega la izquierda y el progresismo a la gobernanza de Colombia. Para este programa hemos invitado a jóvenes para que sean ellos como protagonistas también en la participación de esta coyuntura electoral, para que nos compartan su análisis a toda la audiencia grande de Diálogo La Cumbre Televisión. Va a intervenir inicialmente el ingeniero ambiental de la Universidad de Boyacá, Andrés Álvarez Pineda. Diana Diofir Sánchez Vargas es una joven sorda que también hace su intervención. Dagler Blanco, estudiante de biología de la UPTC, y Cristian David Rubiano Noguera, licenciado de Sociales de UPTC. Para este programa le damos la bienvenida al ingeniero ambiental Andrés Álvarez Pineda. Bueno, muchas gracias a Diálogo La Cumbre Televisión por la invitación. Por el contrario, Andrés Álvarez Pineda, por la participación y aceptación en vincularse a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Como lo anunciamos precedentemente, pues está dedicado a hablar de este proceso electoral 2022. Andrés, que ha participado en años anteriores ya a pesar de su juventud y como ingeniero ambiental, pero el tener una profesión, pues para ejercerla, muy bien, pero también hay que contar con una participación en los destinos políticos de un país, que es lo que deben hacer los jóvenes que están observando este programa. ¿Cómo vio este proceso electoral 2022, Andrés? Bueno, profe, pues desde mi punto de vista fue un proceso muy bonito porque fue muy intenso. Yo lo experimenté de una forma que de pronto, pues, a pesar de mi juventud, ¿no? Yo ya había visto otras elecciones, otros procesos electorales de presidente, pero este me pareció muy especial por la intensidad que le comento. Me pareció que la gente se apasionó bastante con el tema, pero trató de ser objetiva, más allá del apasionamiento. Y me pareció que la participación fue muy interesante, que las personas reflexionaron en cuanto a la importancia de asumir su posición de ser un elector, en este caso de presidente, y me parece que van a quedar para la historia como unas elecciones muy intensas y con muy buena participación. Entonces yo quedo muy satisfecho porque vi que las personas realmente se interesaron por hacer lo que le correspondía, que era dar su voto a conciencia. Andrés, los jóvenes se quisiera, ¿no? Se quisiera dentro de tantas expresiones que deben tener, como lo comentábamos anteriormente, pues una es la vinculación con la política. Pues la política no solamente es la de los partidos o llegar a los consejos, senados, hay políticas públicas, políticas sociales. En estas elecciones se avanzó un tanto en la participación de política electoral, es decir, en la votación los jóvenes se expresaron un poco más, pero se quiere que participen también en los procesos políticos. ¿A qué se deberá que a la fecha de hoy los jóvenes un tanto sean como alejados, distantes, como que no asumen el compromiso con la política? Bueno, yo creería que se debe a que el entorno donde uno como joven va creciendo, lo que uno escucha de la política es básicamente que es gente que se dedica a robar y que engañan al pueblo. Entonces, si uno crece escuchando eso, yo creo que el interés va a ser muy mínimo. Entonces, yo creería que algo importante que podemos empezar a hacer nosotros
es, por ejemplo, en el seno de nuestras familias empezar a expresarnos de la política de otra manera, entender que la política primero es una fiesta donde todos participamos y donde es importante que cada uno dé su punto de vista, intervenga y tome partido por alguna de las opciones que en los diferentes escenarios se plantean. Y también de pronto desde el colegio el poder hacer esa conciencia, ¿no? de que el joven entienda que la política, él hace parte de la política quiera o no quiera, y que entre más pronto se dé cuenta del papel que él juega, mucho mejor va a ser para él y para la sociedad en general. Esa es una, digamos, expresión juvenil, y la invitación a quienes dirigen este país, desde las organizaciones políticas, desde el mismo Estado, para que se garantice la expresión política de los jóvenes. Andrés, hay muchas expectativas con este nuevo gobierno que va a dirigir los destinos de este país, en la expresión que todo el mundo conoció del pacto histórico. Se han anunciado pues unos cambios profundos en el sistema de gobierno, de relaciones con las organizaciones políticas y aún con los contradictores que van a existir en el marco de la oposición que garantiza la Constitución Política del 91. Usted, con su juventud y con su experiencia como estudiante universitario y lo que ha encontrado en la vida ciudadana, ¿cómo quisiera que este gobierno estableciera unas relaciones diferentes a los antecesores con diversas organizaciones, movimientos, sectores indistintos de la misma sociedad? Bueno, yo creo que este gobierno enfrenta un reto pues complejo precisamente por esa visión o esa propuesta de cambio que acaba su merced de mencionar. Y pues es natural porque los cambios para el ser humano siempre han sido difíciles, no estamos muy acostumbrados al cambio. Entonces yo creería que lo primero que debe tener este gobierno es un liderazgo para poder ir llevando tanto a los electores que fueron contradictores desde el punto de vista que votaron por otro candidato, como a esas personas que llevan esa propuesta también, ¿no? Entonces lo primero sería un liderazgo que demuestre que sí se pueden hacer las cosas. Y dentro de ese liderazgo sería muy importante ir escuchando a esos sectores, ir recibiendo esas inquietudes que tienen y también ir recibiendo esas propuestas, ¿no? Yo creo que un buen líder no puede ser impositivo todo el tiempo, sino que tiene que tener canales abiertos para escuchar esas nuevas propuestas y ver con qué nos quedamos de lo que hay, de lo que de pronto nos ha servido y cuáles serían esas nuevas posiciones a tomar para los cambios que vienen, porque yo creo que si algo va a definir este nuevo gobierno y esta nueva etapa es el cambio en muchas áreas. Sí, eso pues con las campañas y contracampañas que se dieron en este proceso electoral, pues hay hasta prevenciones de ciertos sectores, ¿no? Tradicionales, que con estas intervenciones que vienen haciendo los jóvenes, con nuevas ideas, ¿no? Refrescando el ambiente político de este país, pues debe quedar despejada toda duda de que es un gobierno que entra a gobernar absolutamente para todos, como debe ser, ¿no, Andrés? Sí, yo creo que desde el principio, incluso desde la campaña, el gobierno tuvo un mensaje en el que no iba a ser de pronto discriminatorio con los otros sectores, y vemos que nomás empezando unos días después de la elección ya se ha dado esas reuniones con diferentes partes de la sociedad para escucharnos y construir entre todos. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino en ese sentido. Bueno, agradeciéndole a Andrés por la participación en este programa, vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión.
Y ahora en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión con Diana Diofir Sánchez Vargas nos encontramos en este acumulado del programa que hemos venido tratando acerca de las elecciones de reciente ocurrencia en Colombia. Diana Diofir Sánchez Vargas es una persona sorda de nacimiento, pero en su vida cotidiana y en su crecimiento, pues es bachiller, ha estudiado en el SENA haciendo diversos cursos de maquillaje, de pintura, maquilla muy bien y tiene excelentes cuadros como artesana también. Y hace parte de un grupo musical que se llama Sexto Sentido acá en Moniquirá, donde la mayoría de sus integrantes son sordos. Y nos acompaña también Jason Barrera, que es intérprete de lengua. Él en su trabajo y la integración con este grupo que ha venido creciendo para bien de la comunidad sorda de Moniquirá. Queremos hacerle una primera pregunta a Diana Diofir. ¿Ha participado en las elecciones de Colombia, digamos, en los años anteriores? Sí, sí. Yo recuerdo también que inclusive en el colegio, cuando me gradué por primera vez, después salí al SENA, retomando lo que tú estabas diciendo, y también algunos cursos de dibujo. También en las fincas muchas veces salíamos a hacer algunos cursos, y pues la verdad también me decidí para hacer lo de uñas, ¿sí? Y pues yo respetaba mucho porque el pago no era como tan bueno, yo me la pasaba dibujando, y pues sola me la pasaba más que todo en la casa dibujando, y a algunos les daba los cuadros de manera generosa y voluntaria. Sí, en la alcaldía muchas veces también regalé algunos cuadros y le dije que era gratuito y se ponían de pronto como penosos o algo, y yo le decía tranquilo, yo se los regalo. Entonces dibujaba la iglesia, dibujaba así casas y las regalaba, y a veces también me los compraba. Muy bien, cuando en los años anteriores se dieron las elecciones, ¿participó votando? Siempre he participado, sí. En las votaciones rectificamos las señas, dice, cuando ganó Duque, dice, cuando ganó Duque también participé, sí, esas elecciones también recuerdo, y al día de hoy estaba indecisa como por Petro, y decían, ojo, cuidado con Petro. Yo le decía, no, pues es que yo he visto en Facebook y he visto en algunas cosas que es guerrillero, y mi mamá también me dio consejos, entonces yo dije, no, yo lo tacho de una, yo con mucho respeto y mucha fuerza y muchas decisiones, positivamente. Bueno, o sea, al final votó este año muy bien, ¿votó bien? Por Petro, sí, por Petro. Bueno, ahora, Petro, que va a ser presidente, ¿qué le pediría al presidente para apoyar a la comunidad de sordos de Colombia? Yo le pediría a Petro y le haría una exigencia, y es que nosotros no tenemos como recursos o fondos económicos, entonces le diría que pues por nuestro arte nos pague, que nos dé un trato igualitario como al resto de personas. Acá en Moniquirá todos los sordos somos iguales, somos limitados de recursos económicamente, entonces la sugerencia sería pues que nos apoye, que él podría apoyarnos, que nos dé la respuesta ya que nosotros votamos por él. Y que atienda los derechos humanos de los sordos. Sí, claro, por supuesto. Muchas veces hay algunos sordos que tienen de pronto dudas de que no saben qué hacer, entonces yo les decía, no hombre, hay que tener paciencia, no hay que tener ideologías o dejarse influir por las demás personas. Entonces yo le daba sugerencias de que tomaran su propia decisión y que votaran a conciencia. Y entonces ahí se generó como
una mayoría, una masiva votación también. Entonces ya después que ganamos, ya todos muy contentos por este triunfo. Sí, felicitaciones a todos que copiaron lo que les dije a algunos, con mucha paciencia, sí, sin importar. ¿Qué le dice a los jóvenes en general para que se integren con los jóvenes y con las personas sordas? Sí, jóvenes y adultos igual, sí, que tengan contacto. Bueno, le agradecemos a Diana Diosfir la participación en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Con gusto. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Regresando a Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa que ha tenido la participación de jóvenes, como ustedes ya lo han encontrado en lo precedente, en las pausas anteriores, y ahora terminándolo con Cristian David Rubiano Noguera, que es un joven licenciado en sociales de la UPTC, y Dagler Blanco, estudiante de biología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a quienes le agradecemos la participación en este programa, Cristian. Es un placer estar aquí, don Juvenal, en este espacio tan importante para la comunidad moniquireña. Un saludo especial para todos y para todas, quienes nos escuchan desde diferentes partes de Moniquirá y también del departamento de Santander. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Y Dagler, pues le agradecemos también la participación en Diálogo La Cumbre Televisión. Muchas gracias por la invitación, profesor Juvenal. Me parece un espacio muy pertinente considerando la coyuntura que hay en este momento en el país. Y nada, esperamos que este sea un diálogo constructivo que pueda aportar algo a la discusión nacional. Bueno, les agradecemos inmensamente por estar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, ya hemos tenido varias preguntas con los jóvenes anteriores, pero hay más en esta coyuntura política tan interesante en el 2022. Pero queremos recordar que los jóvenes se han venido manifestando ya unos años atrás, en el 2020, 2021, ocurrieron en Colombia grandes manifestaciones en la mayoría de pueblos del país, que eso hay que destacarlo, porque por lo general se presentan en las capitales, en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, pero que cerca de los 1000 municipios del país se hayan manifestado, pues eso hay que dejarlo allí como una gran constancia histórica. Bueno, y esto ha sido suficiente, digamos, o sirvió para que los jóvenes se definieran a participar en estas elecciones del 2022, Cristian. Bueno, yo pienso que dentro del proceso de movilizaciones, consideraría yo que no es solamente estas movilizaciones que han habido muchas más movilizaciones en el transcurso de la historia, en las cuales pues nosotros que estuvimos muy de cerca participando por diferentes motivos, pienso que es uno de los muchos factores que permitieron que los jóvenes salieran a votar. Generalmente se tiene a que los jóvenes participan de los procesos o opinan mediante las redes sociales, pero no siempre se ve la participación, digamos, en el tema de las votaciones, de salir a votar. Pienso que en este espacio, en estas votaciones fueron muy importantes por eso, una participación, pero pensaría que
que es importante que siempre el joven esté muy activo en ese tema. Entonces pienso que las manifestaciones y las luchas que han habido fueron uno de los tantos elementos que permitieron que hubiera mayor participación. También pienso que algo importante es todo lo que ha vivido, o todo lo que hemos vivido en el gobierno pues, en el que todavía estamos, ¿no? Las medidas que se han producido, eso ha sido también un insumo de que los jóvenes salgamos, y ese descontento también alimentó muy seguramente que decidiéramos manifestarnos en las urnas. Pienso que es uno de los tantos. Sí, Douglas, en su opinión, considera que sí, esas movilizaciones, ese despertar juvenil, porque como dice Cristian, efectivamente aquí en los años 60 y 70 hubo una gran movilización estudiantil también, ¿no? Y algo quedó pues en esos legados, pero se retoman en estos 2 años anteriores por las condiciones que ya estaban viviendo y que los jóvenes al final dijeron no más y salieron a conquistar las calles. Eso sí ha influido entonces también para una participación política, electoral en este caso. Retomando lo que decía el compañero Cristian y también lo que manifestaba el profesor Juvenal, prácticamente estamos con las mismas banderas desde que el movimiento estudiantil en los años 70 y 80 inició a manifestarse de forma tan masiva, y básicamente esas luchas las hemos ido llevando toda la vida. Es más, los jóvenes aquí presentes probablemente no recordemos un país sin personajes tan deleznables como Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Y el hecho es que siempre se vienen acumulando estas luchas, siempre hay procesos de manifestación cada tantos años, pero probablemente los acuerdos a los que se llegan no quedan en nada. Y eso se vio reflejado en el estallido social de los años 2020 y 2021. Para que un municipio como Moniquirá, que siempre es tan callado en estas cuestiones, haya manifestado de la forma en que se manifestó en ese año, eso quiere decir que hay un cambio precisamente en la concepción que los jóvenes tienen de su país. El hecho de que se apropien propiamente de estos espacios, pues ya indica algo. Si bien la participación en las urnas fue algo abrumador en el sentido de que se pudieron conseguir más de 3 millones de votos de una vuelta a otra, es necesario que estos procesos se sigan articulando porque el descontento está, pero realmente la intención de trabajar por un proceso político y de integrarse a él es algo que no se manifiesta tanto en los jóvenes, es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que fortalecer. Ahora, en esas movilizaciones las cosas no fueron tan fáciles, ¿no? Hubo la intervención de una institución pública como es la policía, agrupados en lo que se considera como en el SMAT, ¿sí? Ese escuadrón antidisturbios, le tienen esa denominación. El gobierno que ha sido electo recientemente de Gustavo Petro y Francia Márquez ya ha mencionado que el SMAT se va a suspender, se va a desmontar. Dagler, ¿qué opina acerca de esa decisión futura que se piensa tomar? Estoy muy de acuerdo porque realmente no podemos pretender que la violencia sea unilateral cuando una fuerza estatal que se supone que tiene que ser disuasoria, que se supone que tiene que dispersar una manifestación, pero que llega directamente a atacar a las personas, a utilizar armamento, entre comillas no letal, pero si vamos a contar el saldo de personas que perdieron sus ojos en las últimas protestas durante el año 2021, pues nos queda claro que muy pacífico no es. Así que es mejor fortalecer procesos en el marco de los derechos humanos y de la conciliación para llegar a diálogos y acuerdos con las personas que se estén manifestando y no llegar a matarlas directamente, como fue el caso de Dylan Cruz, o cosas mucho más deleznables como pasó con Lucas Villa y todas las ejecuciones extrajudiciales que hubo en los años 2020 y 2021 por parte de la Policía Nacional. Bueno, y Cristian, ¿qué opina al respecto de esa idea de trasladar seguramente los policías que hacen parte del SMAT pues a cumplir otras funciones más de carácter cívico? Bueno, yo estoy de acuerdo con terminar el SMAT porque pienso que realmente dentro de los procesos de movilización en los cuales he estado, no es que aporten una solución definitiva a los problemas, yo pienso más bien que los empeoran. Muchas veces el SMAT viene con una actitud muy defensiva, muy provocadora, y generalmente, lo puedo dar fe de ello, generalmente siempre que ellos vienen siempre hay problemas. Confirmo. ¿Sí?
Entonces, cuando ellos están presentes es como que genera más, más respuesta, sí. Se caldean los ánimos. Se caldean los ánimos. Entonces, ¿qué pasa? Pienso que es importante buscar medidas de diálogo, ¿sí? Cuando hay los procesos de movilización siempre se ven las personas de los derechos humanos. Hay que enfatizar mucho en el que el de la policía tenga un mayor conocimiento de cómo tratar esas soluciones, sin llegar a la causa de generar lesiones. Porque pues muchas veces nosotros, o mis compañeros, que hemos salido, que nos hemos manifestado en contra de X o Y situación, lo hacemos no con el ánimo de destruir ni de acabar, como muchas veces nos hacen ver, pues eso no es el objetivo. Siempre es el tema del acoso permanente. Entonces es preferible buscar una solución antes de que llegue la cosa a peor. Obviamente evitando lo que decía aquí el compañero, las muertes. Hemos perdido muchos compañeros. También en la UPT han muerto varios compañeros, Tomás Herrera de Cantillo, Ricardo. Entonces pienso que hay que buscar y hay que evitar eso. Perder tantos jóvenes que han podido haber hecho mucho más y que pues por las fuerzas de las circunstancias perecieron en ese proceso. Entonces pienso que hay que buscar mejorar eso. Bueno, y eso tendrá que pasar seguramente por el Senado de la República, ¿no? En un gran debate nacional, porque la situación como que no es nada fácil, y eso hace parte de los desarrollos de carácter democrático de un país. De otra parte, Dagler y Cristian, acabaron de pasar las elecciones el 19 de junio y se elige a Gustavo Petro Urrego como presidente y a Francia Márquez como vicepresidente. ¿Ustedes consideran que eso es un acontecimiento histórico para el país? Esa llegada, pero que todo el mundo ha dicho, ha llegado la izquierda a gobernar en este país después de 200 años que los partidos tradicionales habían sido pues, los detentadores del poder en Colombia. 214 años de vida republicana para llegar a esto realmente es un acontecimiento histórico. El hecho de que una vicepresidenta afrocolombiana, abiertamente feminista y que lleva estas reivindicaciones históricas de sus pueblos, esté en la Casa de Nariño en este momento es algo sin precedentes. El hecho de que llegue a la izquierda, eso responde a un clamor de las voces de los jóvenes que han estado articulándose desde los años 70 hasta la actualidad. Realmente es una búsqueda por un cambio. Estamos cansados del uribismo, estamos cansados de la politiquería, de los verdes, de los partidos tradicionales. Simplemente queremos a alguien que quiera trabajar realmente por la dignidad humana, por la vida, por el medio ambiente, porque realmente personas que permiten exploración minera en páramos o junto al río Magdalena en un piloto de fracking, eso no tiene sentido. Estamos en un momento muy necesario para el planeta, no solo para el país. Y es importante que nos acojamos a acuerdos como los de París y Escazú y confío en que Gustavo Petro va a trabajar por el medio ambiente y por la dignidad humana, así como Francia Márquez. Bueno, y Cristian David, ¿cómo concibe este nuevo gobierno como un acaecer histórico para el país? Definitivamente sí. Pienso que es importante este gobierno que llega, sin remeternos, sin hablar, bueno, hablando del tema histórico, todos los posibles gobiernos, ideas de cambio han sido silenciadas o calladas, sin nombrar a muchos de los que han perdido su vida en ese proceso por solamente pensar en una idea diferente. Entonces pienso que sí es un cambio importante para el país. Yo pienso y me imagino que desde los colegios esto va a estar reseñado en los libros de historia definitivamente como un cambio contundente al continuismo, a las medidas represivas también que no han permitido que el país avance definitivamente. Entonces es necesario y pertinente un cambio y el cambio llegó. Obviamente los que estamos o apoyamos el tema del pacto no estamos tanto por la idea de un Mesías que pueda ser Petro, sino por la idea, por sus ideales. ¿Sí? Eso es lo que nos ha movido a nosotros y a muchos de nuestros compañeros, es eso. Entonces pienso que es importante el cambio que ha llegado desde las políticas, por ejemplo la política de la vida, desde el tema de la economía, el medio ambiente, la educación gratuita,
Entonces pienso que ese plan de gobierno donde se incluye a esta sociedad tan diversa, eso ya es un hecho importante de cambio para el país. Entonces pienso que sí, que es un hecho definitivo de cambio y que esperemos que todo salga muy bien y que se pueda desempeñar de la mejor manera. Eso es lo que todos esperamos. Esta es la intervención de dos jóvenes que, como ustedes lo están escuchando y observando, pues han adquirido a través de su corta edad, ¿sí? Ya niveles de conciencia, de comprensión de la realidad pues, que vive nuestro país, Colombia. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos el Diálogo de la Cumbre Televisión. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Llegando a la última parte de Diálogo La Cumbre Televisión, en este conversatorio con jóvenes supremamente activos y que han venido expresando una serie de consideraciones muy importantes dentro de lo que se concibe como la formación política, la educación política, porque todos tenemos que acceder a los libros, a estudiar, a avanzar académicamente para hacernos a una real idea de lo que ocurra en nuestro país. Y siguiendo en el desarrollo de esta temática, en el marco de la coyuntura electoral, resulta que la Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó un comunicado donde informaba en esta segunda vuelta de las elecciones que acaban de terminar el 19 de junio del presente año, que se incrementó la votación, se superó un tanto el abstencionismo. Ya la elección llegó como al 53% y que producto de ese avance, de ese crecimiento, se dio por la participación de los jóvenes y también de unas regiones supremamente abandonadas, las regiones profundas de este país que han sido olvidadas por la mayoría de los gobiernos de Colombia. Ha sido, digamos, suficiente, Dagler, esa participación de los jóvenes, o se requiere aún de convencer, de llegar a tantos jóvenes que a veces dicen que las políticas no les interesan? Yo considero que es el principio de algo que puede ser muy grande y que puede marcar un evento histórico en el país. Son 22 años bajo la subyugación al uribismo, a que un abuelo de Antioquia nos ponga el presidente siempre y que sean los designios de él. La gente ya está cansada de eso, la gente ya está cansada del uribismo, y precisamente el hecho de que tanto abstencionista se haya tomado el tiempo de ir a votar es precisamente porque ya está cansado de quejarse en redes sociales, de quejarse en conversaciones de una cafetería en la esquina que no quedan en nada. Porque realmente lo único que podemos hacer es apropiarnos de nuestros derechos y deberes, nuestras responsabilidades como ciudadanos y trabajar en pro de lo que podemos hacer. La corrupción en este país fácilmente podría acabarse a punta de veeduría, pero nadie se compromete. Entonces lo mismo pasa con la política. Si nos tomamos el tiempo de elegir a alguien que verdaderamente represente ideas de cambio, pues las cosas van a ir cambiando gradualmente, pero el cambio va desde nosotros. Entonces es muy importante que sí, el abstencionista, el joven que salió a votar, salga y vote, pero que también esté pendiente del proceso político en el que está. Somos animales políticos, como las hormigas o como las abejas. Es importante que nos apropiemos de nuestros derechos, pero también de nuestros deberes. ¿Cómo superar, Dagler, un poco la resistencia o la apatía de los jóvenes a vincularse con organizaciones de carácter político, con manifestarse más activamente en tantas cosas que hay por expresarle a la ciudadanía, al país, a los municipios? ¿Cómo hacer para atraer más a otros compañeros jóvenes que lleguen a
ahora en este nuevo proceso histórico para Colombia. La educación tiene el poder de cambiar al mundo, pero no puede hacerlo sola. Y realmente muchas organizaciones políticas cometen el error de quedarse en la doctrina, en las ideas y no en la acción. Lo más importante que considero, pues como cofundador de un colectivo ambiental que se está gestando en el municipio, que es Huatoqui, que significa quebrada en chipcha, es que a la gente precisamente lo que queda en el papel no le llama tanto la atención, pero el trabajar por algo sí. Si tú organizas a la gente para que hagamos como hacían antes los convites en las veredas, por ejemplo en Santander, y es que listo, vamos a arreglar la vía de la vereda. Entonces se arma un convite, la gente se organiza, trabaja por eso, y eso deja cierta satisfacción, porque una persona organizada con muchas otras logró generar un cambio, que aunque pequeño puede incidir bastante en la vida. Pues lo mismo pasa en la cuestión política, no podemos quedarnos solo en ideologías, en discursos mamertos, sino precisamente en encauzar la voluntad de la gente por cambiar las cosas y hacer algo mínimo, pequeño, pero eso a la larga va gestando y va sembrando una semillita en el corazón de las personas. Se dice a veces que menos discursos y más acciones, ¿sí? Combinar el pensamiento, la cabeza, con la movilidad de otros partes de nuestro cuerpo, para llegar y conmover a otros a que se vinculen, a hacer cosas muy favorables y muy positivas por el desarrollo de los pueblos. Cristian, ¿cómo nota que la participación de los jóvenes mejoró en esta elección? Hubo un gran incremento, pero todavía queda una población juvenil a la expectativa, por allá un tanto alejada. Sí, claro que sí. Bueno, según las estadísticas que maneja la registraduría, dice que 2 millones de personas habilitadas para votar y el 58,17% que fueron los que votaron. Pienso que siempre es importante que votemos, ¿sí? Es siempre importante que la persona, los ciudadanos, asuman una responsabilidad de votar. Entonces yo pienso que en el caso de los jóvenes se vio, pero nunca es suficiente. Pienso que es importante que desde pequeños, pues lo digo pues desde mi labor docente, hay que encaminarlos siempre por el hecho de que tengan un pensamiento crítico sobre la política, ¿sí? Que no sean ajenos a las situaciones locales de su territorio, ni de su país. Entonces pienso que desde ahí es donde debe primar esa pedagogía de la política, volver a las ciencias políticas, ¿sí? Reforzarlas. Somos animales políticos. Entonces, como decía el compañero, es importante que desde el colegio se prime porque el estudiante se involucre más en la política, desde el tema de personeros, contralores, desde ahí asumir una posición crítica frente a eso. Ya cuando sean futuros votantes, pues ya van a tener una mayor idea, una mayor amplitud. Entonces, pues, lo digo porque con el caso pues, cuando estaba haciendo la práctica en un colegio aquí en Moniquía, veía mucho eso, ¿no? Yo siempre decía, el reflejo de los estudiantes es el reflejo de la sociedad. Muchos estudiantes eran apáticos frente al tema de la política, por descontento, porque no servía. Entonces es volverles a decir, venga, sí es complicado la política, chicos, pero también es algo necesario. Es algo necesario que mal o bien pues nos ha funcionado y tenemos que seguir buscando espacios para que los estudiantes se formen, para que ustedes se formen. Entonces pienso que es importante que los estudiantes estén metidos en ese tema para cuando vayan a votar, que inclusive los primovotantes fueron la sorpresa en estas elecciones, que fueron los primeros votantes, los jóvenes que recién adquirieron su cédula, asuman una posición crítica frente a lo que van a decidir, ¿sí? No tanto movidos por el corazón, sino también por la razón, ¿sí? O sea, que analicen, que lean, que investiguen las propuestas, porque pues... O sea, es importante eso, la indagación, en que sean críticos y que se pregunten del por qué. ¿Qué ganamos con que gane él? ¿Qué perdemos con que gane aquel? Entonces pienso que eso es importante, la educación. Ir ganando en su mayoría de edad, como decía Immanuel Kant. En otro tema, este gobierno que llega del pacto histórico con Gustavo Petro y Francia Márquez genera muchas expectativas. Si ustedes como jóvenes tuvieran la posibilidad de hablar
con el gobierno allí directamente, ¿qué le pedirían para los jóvenes colombianos, Dagler? Que no se nos tuerzan. En pocas palabras, que se acojan a la propuesta también fundamentada que tienen y que la cumplan, que vean cómo pueden generar esos insumos, cómo pueden conseguir esos recursos para lo que se plantean, porque es un megaproyecto de inversión social, ambiental, económico, agrario, muy importante, pero es importante también que, bueno, no volemos tan cerca del sol como Ícaro, no podemos permitir que en un cambio así se nos quemen las alas en el primer intento y que la población quede reacia a la izquierda, no podemos permitir eso. Es importante que nos acojamos a lo que prometimos, que veamos cómo gestionarlo, pensar más allá de estos 4 años que vienen, sino como un proyecto a largo plazo, y también pues que no permitir que este país tan megadiverso que es Colombia, ¿sí? Es la punta de lanza del neotrópico en biodiversidad, se convierta en la finca de unos pocos, que se convierta en una zona de explotación de fracking, de petróleo, de carbón. Sí, no podemos dejar las energías fósiles de lado de un momento para otro, pero sí podemos empezar a generar empleos a partir de las energías limpias. Por ejemplo, España es potencia mundial y en la Unión Europea principalmente por los parques eólicos que tienen y también por la energía solar que generan. Colombia tiene todo el potencial para hacer eso en Latinoamérica. Tenemos que sentar las bases para eso. Tenemos que evitar que esto se convierta en un mega latinfundio de unos pocos ganaderos paramilitares antioqueños o boyacenses como, no sé, don Ciro Ramírez, por ejemplo. Y es empezar a generar esa construcción desde lo local. Es proteger el medio ambiente, es proteger la vida, porque el agua es lo que mueve este mundo, lo que mueve la vida y es necesario protegerla. Bueno, y al oído de Petro y de Francia Márquez, ¿qué le diría Cristian? Bueno, si tuviera la oportunidad, tantas cosas. Pienso que lo ideal sería que nos escuchen, que nos den espacios, ¿sí? Que nos den espacios para hablar. O sea, nosotros los jóvenes somos un sector importante de la sociedad. Muchas veces no hemos sido, bueno, la mayoría de las veces nunca hemos sido oídos. Entonces es eso, que nos escuchen, ¿sí? Que nos permitan hablar y expresar nuestros sentires, ¿sí? Ese ha sido de pronto lo importante, que se cumpla el planteamiento, las propuestas. Son propuestas, sí, como en la pedagogía que tuvimos la oportunidad de hacer en las veredas, les decíamos, son propuestas a largo plazo, ¿sí? No va a ser después del 7 de agosto ya todo cambió, se solucionó, no va a ser así. Es donde más hay que trabajar, donde cada uno nos toca aportar más, trabajar más y contribuir más, cada uno desde nuestras profesiones. Pienso que es eso, que nos escuchen, que se cumpla lo que está en el plan de gobierno, que se den los espacios, que se integre la sociedad. Siempre hemos estado muy divididos. Nosotros como colombianos la política es muy pasional, ¿sí? Entonces es buscar conciliar, tender puentes, no crear muros. Eso es lo importante, porque realmente tanto tiempo de guerra y de violencia tiene que cambiar. Somos una sociedad que ha conocido eso, muchos han tenido que vivir eso. Entonces pienso que es eso, escuchar, espacios de participación, espacios culturales y que nos permitan también ser una fuerza importante entre la sociedad. Bueno, le estamos agradeciendo a los jóvenes que participaron en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Esperamos que ustedes como audiencia reflexionen también allí a nivel familiar, ¿sí? Bajemos los temores, bajemos el miedo, ¿no? Hay un nuevo gobierno, esperamos que, como lo han dicho, se cumpla con lo prometido, que seguramente será así, para que este país pues cambie un tanto en la historia reciente, que ha dejado muchas huellas, a veces no muy favorables para las comunidades territoriales en todos los municipios, departamentos y en el país. A Dagler, ya rematando este programa, el agradecimiento, a Cristian de igual manera, y hemos recogido unas imágenes que ustedes de pronto han conocido por las redes sociales, de cómo llegó la gente a votar indistintamente en las regiones del país, muy conmovedoras,
las imágenes valen más que 1000 palabras. Con ello estamos terminando este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión. Lo invitamos a uno próximo y gracias por preferirnos. Vamos a vivir sabroso. Muchas gracias a todos y a todas, y a vivir sabroso, y hay que trabajar y hay que seguir estudiando, preparándonos. Somos la fuerza, la juventud. No hay que, es un hecho de resistencia quedarnos en el país y trabajar por el país, así que hay que seguir trabajando para vivir muy sabroso. Bueno, y a ustedes que la pasen bien, que vivan sabroso, como ha sido este postulado que ha llegado a muchas mentes y corazones de los colombianos. Nos vemos en un próximo programa.